Os propongo que retomemos la lectura desde la página 318, una lectura rápida de las primeras 2 o 3 carillas, para coger el argumento, ¿vale? Si creíais que lo que habíais leído era duro, ya vais a ver cómo las gasta Marx en lo que queda de capítulo por delante, ¿vale? Es un capítulo, estos parágrafos que vienen ahora son tremendamente iluminadores para nuestro presente. Así que creo que viene bien que volvamos atrás un poquito, que retomemos el argumento y que no nos perdamos ninguna puntada de toda esta trama. Mari, por favor, comienza tú. 5. La lucha por la jornada laboral. Por la jornada normal de trabajo, leyes coercitivas para la prolongación de la jornada laboral de mediados del siglo XIV a fines del XVII. ¿Qué es una jornada laboral? ¿Durante qué espacio de tiempo el capital tiene derecho a consumir la fuerza de trabajo cuyo valor diario ha pagado? ¿Hasta qué punto se puede prolongar la jornada laboral más allá del tiempo de trabajo necesario para reproducir la fuerza de trabajo misma? A estas preguntas, como hemos visto, responde el capital. La jornada laboral comprende diariamente 24 horas completas, deduciendo las pocas horas de descanso sin las cuales la fuerza de trabajo rehúsa absolutamente la prestación de nuevos servicios. ¡Qué animalada! Qué animalada, ¿verdad? ¿Cuánto dura la jornada laboral? 24 horas. ¿Vale? Es esclavismo puro y peor. Adelante. Sí. Ni que Oye, decir ahora tiene con el por trabajo pronto, en casa, ¿no creas tú que va a haber gente que se tire No, claro. más de 12 horas Claro. trabajando? No digo No, yo ahora que con el solo, trabajo, claro, pero con el trabajo en casa, especialmente las mujeres han cuidado. sufrido una Sí, carga aplastante, ¿no? Sobre ellas. Sí. Adelante, Marín. Ni que decir tiene por de pronto que el obrero a lo largo de su vida no es otra cosa que fuerza de trabajo y que en consecuencia todo su tiempo disponible es, según la naturaleza y el derecho, tiempo de trabajo. Tiempo para la educación humana, para el desenvolvimiento intelectual, para el desempeño de funciones sociales, para el trato social, para el libre juego de las fuerzas vitales físicas y espirituales, e incluso para santificar el domingo, y eso en el país de los celosos guardadores del descanso dominical, puras pamplinas. Puras pamplinas. Adelante. Pero en su desmesurado y ciego impulso, en su hambruna canina de tus trabajo, el capital no solo transgrede los límites morales, sino también las barreras máximas puramente físicas de la jornada laboral. Usurpa el tiempo necesario para el crecimiento, el desarrollo y el mantenimiento de la salud corporal. Roba el tiempo que se requiere para el consumo de aire fresco y luz de sol. Escamotea tiempo de las comidas y cuando puede, las incorpora al proceso de producción mismo, de tal manera que al obrero se le echa comida como si él fuera un medio de producción más, como a la caldera carbón y a la maquinaria grasa o aceite. Y hemos visto gente, Marí, a la que se le pone hasta pañales para que haga las necesidades mientras está en el puesto de trabajo, ¿no? Pero eso actualmente, Actualmente. Eso es hoy, no en época de Marx, ¿no? Sí. Adelante, María. A ver, reduce el sueño saludable necesario para concentrar, renovar y reanimar la energía vital, a la hora de sopor que sean indispensables para revivir un organismo absolutamente agotado. En vez de que la conservación normal de la fuerza de trabajo constituya el límite de la jornada laboral,
es a la inversa el mayor gasto diario posible de la fuerza de trabajo, por morbosamente violento y penoso que sea ese gasto, lo que determina los límites del tiempo para su descanso resta al obrero. El capital no pregunta por la duración de la vida de la fuerza de trabajo. Lo que le interesa es únicamente qué máximo de fuerza de trabajo se puede movilizar en la jornada laboral. Alcanza este objetivo reduciendo la duración de la fuerza de trabajo, así como un agricultor codicioso obtiene del suelo un rendimiento acrecentado, aniquilando su fertilidad. Gracias, Marí. Nani, Pero eso solo se puede conseguir porque hay un ejercicio de repuesto. Sí, Porque si se le muere el obrero en el puesto de trabajo y no hay nadie para reponerlo. Se puede conseguir porque hay dos cosas. Un ejército de recambio de desempleados y un ejército muy bien armado para reprimir las revueltas. Sí, ¿No? Dos ejércitos nos hacen falta, ¿no? para contener esto. Nani, adelante. La producción capitalista, que en esencia es producción de plusvalor, absorción de plus trabajo, produce, por tanto, con la prolongación de la jornada laboral, no solo la atrofia de la fuerza de trabajo humana, a la que despoja en lo moral y en lo físico de sus condiciones normales de desarrollo y actividad. Produce el agotamiento y muerte prematuras de la fuerza de trabajo misma. Prolonga durante un lapso dado el tiempo de productividad del obrero, reduciéndole la duración de su vida. Pero prolonga su productividad reduciendo su tiempo vital. Es crudo Marx, ¿no? Pero se entiende, ¿verdad que se entiende? ¿No? Pero dicen, Jorge, dicen, bueno, he leído hace poco que en Francia se dice que en términos medio un obrero suele vivir 13 años menos que un cuadro de mando. No me 13 extraña, años. claro. Es robarle tiempo de vida. Sí. Y un filósofo vive por lo menos 10 años más. Sí. Ahora se está diciendo que hay mucha gente que aparentemente ciertas enfermedades que no se sabía el origen, ahora resulta que son toda la mierda que nos tragamos con las macrogranjas esas que están empleando hormonas y sustancias químicas para que produzcan kilos y peso, y resulta que en 7 u 8 años que estamos comiendo mierda de esa, están aumentando las enfermedades cancerosas. Ya nos enteraremos en los próximos años, pero sí, la comida basura que llevamos 30 o 40 años comiendo en cantidades crecientes, pagaremos el precio, claro, de pesticidas, hormonas, antibióticos, pagaremos el precio. De verdad. Sí. Adelante, Nani. La producción capitalista, que en esencia es producción... Ay, no, esto creo que lo he leído, ¿no? Dice, pero el valor... Pero el valor de la fuerza... Perdón. Pero el valor de la fuerza de trabajo incluye el valor de las mercancías necesarias para la reproducción del obrero o para la perpetuación de la clase obrera. Por tanto, si esta prolongación antinatural de la jornada laboral, por la que pugna necesariamente el capital, en su desmesurado impulso de autovalorización, acorta la vida de los obreros individuales y con ellos la duración de su fuerza de trabajo, será necesario un reemplazo más rápido de las fuerzas desgastadas y, por ende, será mayor la suma exigida para cubrir los costos de desgaste en la reproducción de la fuerza de trabajo, del mismo modo que es tanto mayor la parte a reproducir del valor de una máquina cuanto más rápidamente ésta se desgaste. Parece, por consiguiente, que el propio interés del capital apuntara en la dirección de una jornada laboral normal. Vale, si consideramos al trabajador como una mera herramienta, ¿no?, dentro del proceso productivo, el capitalista debería tener mucho interés en que esa herramienta le dure mucho tiempo.
¿verdad? Claro, eso sería así si el capitalista hubiera comprado la herramienta. Eso. Pero el capitalista no compra la herramienta. El trabajador es un Compra trabajador el libre. esclavo. Pero No es un vulgar esclavo que ha comprado en el mercado de esclavos, ¿vale? Entonces el empresario, nuestro emprendedor, puede abusar, digamos, hacer un uso excesivo de la fuerza de trabajo, porque no le porque pertenece. si la herramienta se rompe, como bien decía antes Marí, en la puerta hay otro montón con el que reponerla. Y nuestra amiga Nancy Fraser los miércoles nos diría, y si el problema era la reproducción de la fuerza de trabajo, no te preocupes, en las casas hay numerosa mano de obra esclava femenina para garantizar la reproducción de esa fuerza de trabajo y seguir suministrando seres humanos dispuestos a trabajar en la fábrica cuando se hagan adultos, ¿no? Digamos, el capitalismo lo que ha hecho es externalizar el coste de reproducción de esa herramienta. Pero ¿Vale? hay, Cuando la herramienta se rompe, hay otros que gratis se ocupan de reponer esa herramienta. Di, Julián. Jorge, que estoy leyendo por ahí que hay movimientos de gente joven que está diciendo que no tengáis hijos. No tengáis hijos. Que esto es la ruina de los hijos. Movimientos que parece ser que cada vez hay más gente joven que se lo está creyendo, ¿eh? Que de hijos nada. Yo O sea, hoy me lo pensaría. En el caso de que venza esa corriente, veremos qué pasa. Sí. Yo, por suerte para mis hijos, yo leí El Capital de mayor. ¿Vale? Por suerte para ellos, o por desgracia para ellos, dependiendo cómo se mire. ¿Vale? Sí. Pero sí, yo hoy me lo pensaría, como están las cosas. El tema de lo de todo ese movimiento que hay de no natalidad, creo que ya lo comentamos hace unos meses, porque yo también leí un artículo de un filósofo que además es el que, ahora no recuerdo su nombre, pero os lo pasaré, pues eso de no tener hijos. Pero creo que cuando lo abordamos no era tampoco una solución contra este sistema. No, porque lo que hace el capitalismo lo veremos en las siguientes 2 páginas. Cuando el capitalismo ve que su fuerza, su ejército de reserva merma, recurre a la inmigración. Y el capitalismo se vuelve la mar de sensible con las razas en el momento en el que falta mano de obra. Sí, lo hemos visto con los esclavos, los inmigrantes y luego, si no, pues en los orfanatos, ¿no? Eso es. Que además ¿no? iban tenían casi que agradecerlo, ¿no? Y si no, orfanato, sí, se le mete mano a todo. Sí, el capitalismo, digamos, tiene distintas válvulas de regulación de la fuerza de trabajo. La primera es la familia, por supuesto, y la Iglesia Católica, ¿no? Traer niños al mundo, que todos los hijos vienen con un pan debajo del brazo, bla, 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 ¿no? Cuando eso falla, recurrimos a la inmigración, y cuando la inmigración falla, pues recurrimos al trabajo infantil porque hay que formar a los niños, ¿vale? Es decir, hay que darle formación. Y cuando todo eso falla, porque este país se ha llenado de progres que están poniendo condiciones laborales que no permiten la capitalización, entonces lo que se hace es deslocalizar la industria. Nos llevamos la fábrica a algún otro lugar donde no haya regulación sindical ni laboral y vuelta a empezar. Ya está. Tengo para hacer una pregunta con respecto a esta parte del texto. No, porque se supone que él está estudiando, ¿sí?, el Capital y el 1850, 1870. ¿Sí? Ahora, si lo vemos con la mirada actual, obviamente tenemos ejército de reserva, tenemos los inmigrantes, ¿no? Pero en ese entonces, cuando él escribe, ¿no faltaba gente para trabajar? No, sobraba gente a patadas. Sobraba gente a patadas porque el capitalismo agrario había expulsado a la mayor parte de la población que hasta ese momento vivía en las explotaciones agrícolas sobre el terreno.
la gran producción agraria y sobre todo la conversión del campo en pastura para ganado, produjo una expulsión masiva de gente del campo a la ciudad, ¿vale? Cuando digo masivo no quiero decir que todo el mundo al mismo tiempo, sino que a lo largo de 200 años es un río de gente que pierde sus medios de vida en el medio agrícola o está viviendo tan mal en el medio agrícola que prefiere emigrar a la ciudad y ver pues, qué oportunidades tiene, y se van transformando en la carne de hamburguesa que va a alimentar primero la manufactura y luego la industria. ¿Vale? Y cuando toda esta gente tampoco era absorbible por la industria, para eso estaba América. Os recuerdo que durante el siglo XIX Europa expulsó a 100 millones de seres humanos. Se dice pronto. Impresionante. Europa tiñó de blanco toda la costa del sudeste asiático, África y América. Especialmente América, ¿no? ¿Sabes por qué pregunto eso, Jorge? Porque viste que clases anteriores, encuentros anteriores, estaban hablando de cómo hacían trabajar a los nenes y todo eso, ¿no? Yo digo, bueno, en mí digo, ¿cómo? Si trabajaban nenes quiere decir que estaban faltando mano de obra, o trabajaban nenes para que no trabajen gente mayor, digamos. Trabajaban nenes porque cobraban la mitad y hacían el mismo trabajo. Como las mujeres. Como las mujeres. Los nenes y las mujeres cobraban, las mujeres la mitad y los niños la tercera parte que un adulto. Y eso abarataba considerablemente el costo de producción. Me quedó clarísimo. ¿A que sí? ¿Verdad? Sí, como decía mi papá, decía, mira, Jorge, la economía es muy sencilla. Es con los dedos de una mano, ¿vale? Es cuánto gasté, cuánto compré. Si necesitas calculadora y hoja de cálculo, es para engañar a Hacienda, no para... ¿Vale? Para llevar una fábrica, no. Para llevar una fábrica con los dedos de una mano es suficiente el asunto. ¿Vale? Continúa, Nani. Jorge, perdón. Que voy a aprovechar antes de que sigamos para recomendaros un libro, ahora lo dejaré escrito en el chat. Es al hilo de lo que decía Julián de la contaminación de la tierra y las enfermedades. Es un libro muy cortito que me leí en estas vacaciones de una escritora argentina joven. Se llama Distancia de Rescate. Lo dejo ahí escrito por si a alguien le apetece leerlo. Muy bien, muchas gracias, Clara. Muchas gracias. Adelante, Nani. El esclavista compra trabajadores como compra caballos. Con la pérdida del esclavo pierde un capital que debe reemplazar mediante un nuevo desembolso en el mercado de esclavos. Pero los arrozales de Georgia y los pantanos del Mississippi pueden ser fatalmente nocivos para la constitución humana. El derroche de vidas humanas que requiere el cultivo de esos distritos, sin embargo, no es tan grande como para que no lo puedan reparar los desbordantes criaderos de Virginia y Kentucky. Las consideraciones económicas que brindan cierta seguridad de tratamiento humano si identifican el interés del amo con la conservación del esclavo. Una vez que se practica la trata, se convierte en motivo para explotar al máximo la faena del esclavo, ya que cuando puede llenarse inmediatamente su lugar gracias al aporte de criaderos extranjeros de negros, la duración de su vida, mientras sobreviva, se vuelve asunto de menor importancia para su productividad. ¿Qué? La vida, qué duro, qué duro. La vida de un esclavo depende de la relación que establezcamos, que es aritmética, otra vez con los dedos de la mano lo resolvemos, ¿vale? La relación aritmética que haya entre lo que me cuesta el esclavo y lo que produce el esclavo, ¿vale? Igual que cuando se alimenta un pollo para ser comido o cuando se tiene gallinas para tener huevos.
¿Cuánto valen los huevos que va a producir? ¿Cuánto vale el pienso que le doy de comer a la gallina? ¿Vale? Exactamente igual con el esclavo. Continúa, Nani. Qué horror. Por eso, en las regiones No, importantes... Nani, no, perdona, qué horror no. Porque esto lo está diciendo Marx como metáfora para ilustrar el problema del trabajador asalariado. ¿Vale? Sí. Horror lo que vamos a leer ahora. Jorge, una cosa. Dime, Hay que Marta. capacitar al trabajador y eso lleva mucho tiempo. No sé si me explico. ¿Me explico? Sí, te explicas muy bien, Marta. Estaba haciendo un silencio para que reflexionaras sobre lo que has dicho, nada más. Porque yo he tenido un taller de tejedoras. Me llevó 5 años prepararla. No es cuestión de eliminarlas después de 10 años o 20 años. Bueno, Claro. si fuera la patrona, ¿no? Una vez que saben trabajar es interesante. Claro. Lo que pasa es que tu taller, Marta, era un taller artesanal, en el que la cualificación del trabajador es el que aporta valor al producto. Exacto. En el capitalismo industrial eso no es así. Es tan fácil de hacer el trabajo que se aprende enseguida. La máquina utiliza al ser humano para ponerse en marcha. No es el ser humano el que utiliza la máquina. Un trabajador de la... concepto de trabajo abstracto. Sí, es cada vez más trabajo abstracto, sí, sí. Digamos, la ingeniería produce máquinas cada vez más simples de funcionamiento, de manera que alguien sin prácticamente ninguna formación sea capaz de Ponerla en ponerla en marcha y controlar. ¿Vale? Entonces, de hecho, la tragedia del siglo XIX no es la necesidad de formación de mano de obra que moviera la industria. La tragedia es que gente que venía del campo, formada a lo largo de generaciones enteras, exacto, se olvidaran para la producción agrícola tradicional de toda la vida, tiene que olvidar. Son generaciones que tienen que olvidar todo lo que heredaron de las generaciones anteriores, sí, para embrutecerse en un trabajo mecánico, sin ningún horizonte, sin ninguna posibilidad de progreso en una fábrica. De tal manera que cuando las cosas les va mal a esta generación en la ciudad, y a algunos se le ocurre decir, voy a volver al campo, no saben qué hacer. No saben coger, les pasa como a mí, les das una asada, un serrucho y no saben qué hacer. Haces un con golpe, él. das un golpe. Porque el trabajo agrícola, sí, o me pego un golpe en la cabeza y me abro la cabeza con cualquier cosa. El trabajo agrícola es un trabajo que requiere un enorme aprendizaje de generación a generación, en una formación continua. Todo eso lo tienen que olvidar. sí. Lo tienen que olvidar y embrutecerse para poder servir a ese nuevo amo que es la máquina de la industria. Pero Jorge, es peor ahora es peor porque la gente que hemos estado en fábricas, en fin, Sí, haciendo, claro. tenemos que, y esto estamos hablando de 10 años, tenemos que olvidarnos porque ha llegado la botella de plástico para mear mientras se lleva el producto, en fin, y todo Pero lo que Nani, nos estamos... pero le pasa incluso a un informático. Sí, sí, sí. Un informático hoy le das un ordenador y le dices arréglalo y no sabe ni por dónde empezar. No tiene ni idea. Exacto. No tiene ni idea. Es decir, no, porque ha estudiado no sé qué lenguaje de programación que es con el que va a trabajar y no sabe hacer otra cosa. Y el que arregla el hardware no tiene la menor idea de cómo se programa. Pues entonces vamos a peor, que es lo que yo te digo. Y bueno, y si ya hablamos de los bancos, que ya, fíjate que cada vez hay menos personal y menos de todo, estamos hablando que el proceso ha sido mucho más rápido y nefasto que el que estamos hablando. Este proceso es el que denuncia Marx bajo el epígrafe alienación. Sí. Es un proceso alienante en el que el sujeto de forma progresiva se ve separado
de su medio de producción y del producto de su trabajo, y se enfrenta a un producto que le es cada vez más extraño. El ser humano hoy, en el proceso de división del trabajo de la sociedad contemporánea, es absolutamente extraño a lo que está haciendo, a la máquina que está utilizando y al producto que está produciendo. No tiene la menor idea, ni lo que está haciendo, ni para qué lo está haciendo, ni cuáles son sus fines. Y desde luego no puede controlar en absoluto el proceso productivo ni su distribución. Es un engranaje más al servicio del capital, del sistema productivo. Es exactamente, Marta, exactamente lo contrario que tú has dicho de tus tejedoras. Exactamente lo contrario. Sí. ¿Sí? Hasta el inefable Chaplin puede trabajar en una fábrica, ¿no? Claro. Claro. Hasta Chaplin podía trabajar en una fábrica, efectivamente. Sin embargo, una cosa, lo que estáis comentando, efectivamente, pero cuando tú ves las ofertas de trabajo, bueno, esto que ellos llaman también flexibilidad, lo que más se pide realmente es que la gente sepa de todo. Bueno, por pedir. Sí, en el sentido de con lo que estabais comentando con los informáticos, cierto. Es verdad que a lo mejor han estudiado un lenguaje de programación, Java o X, pero lleva ya mucho tiempo pidiéndose no solo, o sea, no un único lenguaje, sino 2, 3 que también sepa reparar, que además te haga el café. O sea, me refiero, cada vez se exige más al trabajador y a la trabajadora, pero no se ve ni compensado ni con la remuneración, ni en los días que le corresponden, porque encima pues la gente tiene miedo, incluso encontrándose mal o con fiebre, a no faltar al trabajo. Es decir, hay una pérdida total de derechos. Y esto va así, ¿no? Y lo que ellos llaman flexibilidad es un poco que sepas de todo, que sirvas para todo y que te calles, que no... No, pero que sirvas para todo porque pueda servir en esta máquina o en aquella. ¿Vale? Claro. O sea... pero esto lo resumió muy bien el genial Forges en una viñeta, que era una entrevista de trabajo en la que el entrevistador le pregunta al muchacho con la coleta y todo esto que está ahí, ¿no? Con sus gafitas, ¿no? El chico que está haciendo la entrevista de trabajo, le dice, bueno, pues aquí pone en su currículum que usted sabe leer y escribir. ¿Es así? Dice, sí señor, dice, ¿y se puede saber por qué? Esa es la cuestión. Digamos, ¿se puede saber por qué? Es como si el tipo hubiera puesto un doctorado de filosofía, ¿no? Es decir, ¿se puede saber por qué tiene usted un doctorado de filosofía? ¿No? Sí. ¿Eso sirve para que usted maneje las máquinas que yo le voy a poner? No, ¿verdad? Pues entonces molesta. ¿Sí? Molesta. Ni se le ocurra. De hecho, yo tengo muchos amigos que deliberadamente ocultan en su currículum su formación. Sí, cierto. ¿Vale? Sí. Por ejemplo, eso creo que hemos hecho casi todos. ¿A que sí? ¿No? Antiguamente, sí. Cuando yo era joven, todos mentíamos en el currículum poniendo más cosas. Más cosas. ahora tienes que recortar el currículum. No vale que te pregunten que por qué sabes leer, ¿no? La cosa está muy mal para los que tengan cierta ambición intelectual, ¿vale? Nani, continúa, por favor. Por eso, en las regiones importadoras de esclavos, una máxima en el manejo de los mismos es que el sistema económico más eficaz es aquel que en el menor espacio de tiempo extrae del ganado humano el mayor volumen de rendimiento posible. Precisamente en los cultivos tropicales, en que las ganancias a menudo igualan cada año al capital total de las plantaciones, es donde más inescrupulosamente se sacrifica la vida del negro. En la agricultura de las Indias Occidentales, fuente durante siglos de riquezas fabulosas, la que ha sumido en el abismo a millones de hombres de la raza africana. Es hoy día, en Cuba, cuyos réditos suman millones y cuyos plantadores son potentados, donde encontramos en la clase servil
además de la alimentación más vasta y el trabajo más agotador e incesante, la destrucción directa, todos los años, de una gran parte de sus miembros por la tortura lenta del trabajo excesivo y la carencia de sueño y de reposo. Terrible. Cuanto mayor es la riqueza que produce el esclavo, menos vale su vida. Menos vale su vida. ¿Cuántas veces habréis oído qué valioso es este trabajador, cuánto produce? ¿No? Bueno, pues cuanta mayor riqueza produce, menos vale su vida. ¿Vale? Continúo la lectura, Julián. Mutato nomine de te fabula narratu. Bajo otro nombre, a ti se refiere la historia. Si creíais que estábamos hablando de esclavos, no te equivoques. Estamos hablando de ti. ¿Vale? Adelante. Léase, en vez de trata de esclavos, mercado de trabajo. En lugar de Kentucky y Virginia, Irlanda y los distritos agrícolas ingleses, escoceses y galeses. En vez de África, Alemania. Nos enteramos de cómo el trabajo excesivo diezmaba a los pobladores de Londres y, sin embargo, el mercado londinense de trabajo está siempre colmado de alemanes y hombres de otras nacionalidades candidatos a morir en una pandemia. En una panadería. Y lo de la pandemia lo tenemos tan grabado en el cerebro. Estamos obsesionados con la... Adelante, Julián. La alfarería, como vimos, es uno de los ramos industriales cuyos obreros mueren más prematuramente. Pero ¿escasean por ello los alfareros? Josiah Wedgwood, el inventor de la alfarería moderna y en sus orígenes obrero común, él mismo declaró en 1785 ante la Cámara de Comunes que toda la manufactura ocupaba entre 15.000 y 20.000 personas. En 1861, la población dedicada a esa industria, solo en los centros urbanos de Gran Bretaña, ascendía a 101.302. Se había multiplicado por 5 o por 7 la cantidad de obreros. ¿Y a qué mecanismo recurría el capital? Pues a todos. Cuando no tenía bastante gente que viniera del campo, pues se importaba gente vía migración del norte de Europa, de Alemania, de Polonia, ¿no? Adelante, Julián. La industria algodonera existe desde hace 90 años. Durante 3 generaciones de la raza inglesa ha destruido 9 generaciones de obreros algodoneros. Cierto que en algunas épocas de auge fabril el mercado de trabajo mostró significativas lagunas. Así, por ejemplo, en 1934, pero los señores fabricantes propusieron a los Poor Law comisionados de la ley de pobres que se enviara al norte la sobrepoblación de los distritos agrícolas. Explicaron que los fabricantes la absorberían y consumirían. Nos dice aquí Marx, dice, cuando en 1834 se produce una crisis de mano de obra, se recurre a la ley de pobres para toda la gente que no tenía trabajo en los distritos agrícolas, subirlas en carromato y mandarlas a los distritos fabriles, ¿no? Vamos a ver, igualito que se hizo en España durante 50 años, ¿eh?
o que hace Francia o que hace Alemania, ¿no? Es decir, coger gente de los lugares donde hay desempleo masivo y trasladarlos a cuenta de darles trabajo, ¿vale? Continúa, Julián. Fueron estas sus propias palabras. Se designaron agentes en Manchester con el consentimiento de los Power Law Commissioners. Se confeccionaron listas de obreros agrícolas que fueron remitidas a esos agentes. Los fabricantes concurrieron a las oficinas y luego de que hicieran lo que les convenía, les enviaron las familias desde el sur de Inglaterra. Gracias, Julián. Continúa, Clara. Se despachó estos paquetes. Se despachó estos paquetes humanos rotulados como otros tantos fardos de mercancías por canales y en carretones. Otros los seguían a pie y muchos vagabundeaban, perdidos y medio muertos de hambre, en torno a los distritos industriales. El sistema se desarrolló hasta convertirse en un verdadero ramo comercial. El sistema de capturar pobres para llevarlos a los distritos industriales se transformó en sí mismo en un ramo comercial. ¿Vale? Adelante, Clara. La Cámara de los Comunes apenas lo creerá. Este comercio regular, este tráfico de carne humana, se prolongó y esa gente era comprada y vendida por los agentes de Manchester a los fabricantes de Manchester, con exactamente la misma regularidad que los negros por los plantadores algodoneros de los estados del sur. En 1860, la industria algodonera alcanzó su cenit. De nuevo faltaban brazos. Los fabricantes se dirigieron una vez más a los agentes de carne humana, y estos rastrellaron las dunas de Dorset, las colinas de Devon y las llanuras de Wilts. Pero la sobrepoblación ya había sido devorada. Ya no quedaban pobres. ¿Vale? Adelante. El Bury Guardian se lamentó de que luego de la firma del Tratado Comercial Anglo-Francés se podría absorber 10.000 brazos adicionales y que pronto se necesitarían 30.000 o 40.000 más. Después que los agentes y subagentes del tráfico de carne humana, en 1860, barrieran casi infructuosamente los distritos agrícolas, una delegación de fabricantes se dirigió al señor Villiers, presidente de la Poor Law Board, Junta de la Ley de Pobres, solicitándole que volviese a autorizar el suministro de niños pobres y huérfanos de los workhouses, asilos. Ya veis, ya veis. Y no sé si os dais cuenta que toda la página está entrecomillada. Aquí no está Marx hablando. No, no. Él aquí está citando un documento de otro señor, ¿no? Continúa, por favor, Clara. Lo que la experiencia muestra en general al capitalista es una sobrepoblación constante. Esto es, sobrepoblación con respecto a la momentánea necesidad de valorización del capital, aunque dicha sobrepoblación forme su correntada con generaciones humanas atrofiadas de corta vida que se desplazan rápidamente unas a otras y a las que, por así decirlo, se arranca antes que maduren. Es cierto que la experiencia, por otra parte, muestra al observador inteligente con qué rapidez y profundidad la producción capitalista, que históricamente hablando data casi de ayer, ha atacado las raíces vitales de las energías populares. Cómo la degeneración de la población industrial solo se aminora gracias a la constante absorción de elementos vitales de la campaña, producidos espontáneamente, y cómo incluso los trabajadores rurales, pese al aire puro y al Principle of Natural Selection, que entre ellos rige de modo omnipotente. Y que traduce, solo por favor, Clara. Cuando leas en inglés, principio de selección natural. Perdón, como lo suele traducir después siempre, pero... Ten un poco de condescendencia con nosotros. ¿Vale? Vale. Pese al aire puro y al principio de selección natural, que entre ellos rige de modo omnipotente y que solo deja medrar a los individuos más vigorosos, comienzan ya a languidecer. En su movimiento lee por favor la nota 112.
Vale, véase tal, publicado Es en un Londres. public health, es un report de la Cámara de los Comunes, ¿vale? Vale. Publicado en Londres en 1864. Este informe versa principalmente sobre los trabajadores agrícolas. Se ha presentado a Sutherland como un condado muy mejorado, pero una investigación reciente ha descubierto que aquí, en distritos otrora famosos por sus hombres bien proporcionados y sus valientes soldados, los habitantes han degenerado en una raza magra y raquítica. En los lugares más salubres, en las pendientes de las colinas fronteras al mar, las caras de los niños son tan delgadas y pálidas como solo podría haberlas en la atmósfera fétida de un callejón londinense. Semejan en realidad a los 30.000 bizarros montañeses que Glasgow hacina en sus callejones y pasadizos junto a prostitutas y ladrones. ¿Vale? Es decir, esos distritos agrícolas que uno pensaría que eran el lugar por excelencia de la salud y de la buena vida, ¿no? Pues resulta que producto de la producción capitalista también se han vuelto lugares donde la gente malvive y va perdiendo sus condiciones vitales de año en año, ¿no? Gracias, Clara. Continúa Elena. En su movimiento práctico, en su movimiento práctico, el capital, que tiene tan buenas razones para negar los sufrimientos de la legión de obreros que lo rodea, se deja influir tan poco o tanto por la perspectiva de una futura degradación de la humanidad y, en último término, por una despoblación incontenible, como por la posible caída de la Tierra sobre el Sol. No hay quien no sepa, en toda especulación con acciones, que algún día habrá de desencadenarse la tormenta, pero cada uno espera que se descargará sobre la cabeza del prójimo, después que él mismo haya recogido y puesto a buen recaudo la lluvia de oro. Después de mí el diluvio es la divisa de todo capitalista y de toda nación de capitalistas. Vosotras decíais y en más de una ocasión, pero bueno, pero es que esto va en contra de los intereses del capital, ¿no? Sí, después de mí el diluvio. Yo hago caja esta semana y oye, y la semana que viene pues ya veremos. ¿Vale? Y así, haciendo caja esta semana y la semana después que viene, ya veremos, la población, la nación se van degradando de año en año y las condiciones vitales van mermando. Y cuando finalmente ya todo es un desastre, pues bueno, pues siempre están los orfanatos. Oye, y cuando ya no quedan orfanatos, pues bueno, pues inmigrantes, ¿no? Y cuando ya no queden inmigrantes tampoco, pues deslocalizamos la fábrica, ¿no? O nos vamos a Marte, cogemos la nave espacial, ¿no? Y nos vamos a otro sitio, ¿no? Parece que estaría hablando de recursos naturales, porque, no sé, cortar árboles hoy implicaría que mañana no hay, pero bueno, los cortamos hoy, después claro, el que viene se arregle, ¿no? Claro. Estamos hablando, es que el trabajador dentro del sistema capitalista solo es un factor de producción más. El ser humano ha desaparecido. Solo queda como una cosa que se usa y como dices tú, pues como los árboles, pues oye, pues el que venga después, pues que se arregle. Pues ya veremos, ¿vale? Sí, Continúa, lo que Elena. se dice de el que venga detrás, que arre. Que arre, efectivamente. Que se dice mucho bueno, en Valencia, el que venga detrás, que arre. Sí. El capital, por consiguiente... El capital, por consiguiente, no tiene en cuenta la salud y la duración de la vida del obrero, salvo cuando la sociedad lo obliga a tomarlas en consideración. Entonces es cuando el capital se vuelve la mar de moralista, ¿vale? Cuando llega el ministro Garzón, ¿no? Y te pone las leyes coercitivas, o la ministra Yolanda, ¿no? Y te dice, no, esto usted no puede hacerlo porque le pongo una multa de 10.000 euros por trabajador en régimen de contratación inadecuado, ¿no? Sí, catapum, y te paso la pisonadora por arriba. Entonces ya somos todos la mar de moralistas y de legalistas. En principio, después de mí, el diluvio. Salvo que la sociedad en su conjunto, por medio de leyes penales, imponga la regulación. Continúa, Elena.
Al reclamo contra la atrofia física y espiritual, contra la muerte prematura y el tormento del trabajo excesivo, responde el capital. ¿Habría de atormentarnos ese tormento cuando acrecienta nuestro placer la ganancia? Pero en líneas generales esto tampoco depende de la buena o mala voluntad del capitalista individual. La libre competencia impone las leyes inmanentes de la producción capitalista frente al capitalista individual como ley exterior coercitiva. Detente un momentito, esto es muy importante lo que está diciendo. La libre competencia. Marx nos lo dice desde el prólogo. Esto no es una cuestión moral. El capitalista puede incluso ser un santo varón o una santa señora. Pero esta no es una cuestión moral. Porque el santo varón o la santa señora que cuide a sus trabajadores, les pague un sueldo digno y les tenga unas condiciones habitacionales mejores que la competencia, va a quebrar. No va a poder mantener el negocio. Porque las leyes de la competencia se imponen como una ley natural dentro del mercado. El más moralista de los empresarios, si quiere llevar adelante su moralidad, quiebra. Si quiere mantenerse dentro del sistema capitalista de producción y seguir progresando, tendrá que moverse dentro de los márgenes que marca la ley. Pues bien, que esa ley sea más liberal en el sentido de que le permita a los empresarios hacer lo que les dé la gana, o más restrictiva, exigiendo condiciones laborales y salarios más dignos, esa ley es una cuestión política, no económica. Y si esa ley funciona y se aplica a todos por igual, en el régimen de competencia, no perjudica el régimen de competencia. Lo único que hace es subir o bajar el nivel de vida de la clase trabajadora. Nada más. Claro, ¿a costa de qué? A costa del plusvalor obtenido en el proceso de producción. Por tanto, esa ley coercitiva no afecta a la competencia, pero sí afecta a la desigualdad que hay entre el dueño de los medios de producción y la clase trabajadora. Pues bien, esas leyes coercitivas no afectan al sistema capitalista mientras quede plusvalor que arrancar a la clase trabajadora. Solamente afecta a la distribución de rentas. Diría nuestro amigo Julián, que hoy colgó un artículo muy interesante con respecto a la desigualdad, afecta al índice Gini. Afecta a la distribución de rentas dentro de la nación. ¿Vale? Continúa, Elena, por favor. La fijación de una jornada laboral normal es el resultado de una lucha multisecular entre el capitalista y el obrero. La historia de esta lucha, empero, muestra dos tendencias contrapuestas. Compárese, por ejemplo, la legislación fabril inglesa de nuestros días con las leyes laborales inglesas promulgadas desde el siglo XIV hasta más allá de mediados del siglo XVIII. Mientras que la moderna legislación fabril abrevia coactivamente la jornada laboral, aquellas leyes procuraban prolongarla coactivamente. Ahora Marx nos propone comparar las legislaciones fabriles de finales de la Edad Media con la moderna legislación fabril del siglo XIX, ¿vale? Y nos dice la diferencia que hay entre las legislaciones laborales anteriores a la Revolución Industrial y las legislaciones laborales posteriores es que las actuales procuran, pobre Marx, si nos viera ahora, procuran reducir la jornada laboral, dice Marx. Mientras que las legislaciones laborales, a partir del 1300, del 1400, lo que procuran es ampliar la jornada laboral. ¿Por qué? Porque antes del capitalismo, a la gente había que obligarla a trabajar.
Pero tenía medio de producción alimentaria. Cada uno, el que tenía Huertecito, su sus 3 huertito, su cabra, gallinas. tal, ¿a cuenta de qué iba a trabajar a la finca del señorito? Si todo lo que necesitaba lo tenía en su casa. Había que obligarle a ir a trabajar. ¿Vale? A partir de la desposesión completa de los medios de subsistencia de la clase trabajadora a lo largo de esos 2 o 3 siglos, al trabajador ya no hace falta obligarle. El que quiera comer, que se presente en la puerta de la fábrica a pedir trabajo. La cosa ha cambiado mucho. Por tanto, la legislación de los siglos XVI, XVII y XVIII buscaba obligar y sancionar y penalizar y castigar a todos los vagos y maleantes que no querían cumplir con sus obligaciones con Dios y con la finca del Señor, mientras que las legislaciones a partir de 1830, 1840 van a intentar reducir esa jornada laboral porque la gente se nos está muriendo en la fábrica. Y cuando en los siglos XVI o XVII trabajar 3 días a la semana era un exceso, en el siglo XIX trabajar menos de 15 horas a la semana era un privilegio. Perdón, 15 horas al día era un privilegio. ¿Vale? Continúa, Elena, por favor. Ciertas leyes cierto es que las pretensiones del capital en su estado embrionario, cuando apenas está llegando a ser, cuando por ende su derecho a absorber determina cantidad de plus trabajo, no se afianza solo mediante la fuerza de las condiciones económicas, sino también por medio de la colaboración del Estado. Es que vaya... Sí, el párrafo es complejo, vuelve a leerlo. Ciertamente es que las pretensiones del capital en su estado embrionario parecen modestísimas si se las compara con las concesiones que refunfuñando y con reluctancia se ve obligado a hacer en su edad adulta. Fueron necesarios siglos hasta que el trabajador libre, por obra del modo de producción capitalista desarrollado, se prestara voluntariamente, es decir, se viera socialmente obligado a vender todo el tiempo de su vida activa, su capacidad misma de trabajo, por el precio de sus medios de subsistencia habituales. Su derecho de primogenitura por un plato de lentejas. Fueron necesarios siglos de desposesión, de expropiación forzada, de expulsar a la gente del campo, de robarle sus comunales y sus medios de vida y de producción para conseguir, nos dice Marx, dice al trabajador libre, absolutamente liberado, para que se prestara voluntariamente, siempre en cursiva, es decir, se viera socialmente obligado a vender todo su tiempo de vida, su capacidad de trabajo por el precio de su comida. ¿Vale? Continúa, Elena. Es natural, por tanto, que la prolongación de la jornada laboral que el capital, desde mediados del siglo XIV hasta fines del XVII, procura imponer por medio del poder estatal a los obreros adultos, coincida aproximadamente con el límite del tiempo de trabajo que en algunos lugares traza el Estado en la segunda mitad del siglo XIX a la transformación de sangre infantil en capital. Lo que hoy día, por ejemplo en el estado de Massachusetts, hasta hace muy poco el estado más libre de la República Norteamericana, se proclama como límite legal al trabajo de los niños menores de 12 años, era en Inglaterra, aún a mediados del siglo XVII, la jornada laboral normal de vigorosos artesanos, robustos mozos de labranza y ciclópeos herreros. Lo que Marx nos va a mostrar en las páginas siguientes es la paradoja de que la legislación coercitiva que condenaba a latigazos, cortar orejas, poner en el cepo, meter en la cárcel a todo el que no quisiera trabajar, esa legislación coercitiva marcaba límites a la jornada laboral que eran menores que los que en el siglo XIX va a trabajar un niño de 12 años. ¿Vale? Y entonces nos vamos a encontrar con que hay una legislación que a lo largo de los siglos anteriores va intentando obligar a la gente a funcionar,
Y cuando llega el capitalismo, cuando el capitalismo se despliega ya por toda Inglaterra, resulta que la legislación va a tener que poner límites a esa jornada laboral para que los niños y los adultos no perezcan de inanición o de exceso de trabajo. Lee Pepa, gracias Elena. El primer estatuto de los trabajadores no era... Hago spoiler, el primer estatuto de los trabajadores no era para proteger a los trabajadores, ¿vale? El primer estatuto de los trabajadores era producto de la peste negra. La peste negra se llevó por delante al 30% de la población europea y los señoritos se quedaron sin nadie que les limpiara la casa, ni les planchara la ropa, ni les cultivara los campos, ¿no? Y entonces, ¿de qué íbamos a vivir? Porque resulta que, claro, que los pequeños aparceros y trabajadores, pues trabajaban su tierrita, su terruño, tenían su ovejita, su cabra y sus dos pollos, oye, y la finca del señor sin barrer, ¿vale? Esto no se había visto desde tiempo de los romanos, vamos. Sí. Y había que hacer un estatuto de los trabajadores que pusiera orden en tanta desfachatez, ¿vale? Adelante, Pepa. Sí, antes de leer, nada, simplemente un comentario. Hay un libro muy interesante, bueno, ya lleva tiempo, que es el de Primates a Dioses, no sé si lo habéis leído. Sí, sí, es muy bueno. Sí, es muy bueno y a mí personalmente me gusta bastante cuando describe efectivamente, ¿no? Hasta qué punto realmente la agricultura, o sea, la domesticación de animales y plantas nos ha liberado o nos ha atado todavía más, ¿no? Y el tema exacto de cómo en comparación con otras, bueno, culturas o sería actualmente a lo mejor pequeñas poblaciones indígenas, ¿no? Que simplemente su jornada laboral, entre comillas, es de 2 horas, recoger y cazar una pieza y ya está. Y nosotros eso, que estamos 10, 12 horas trabajando y bueno, ¿no? En las condiciones y con la merma de salud, etcétera, etcétera. Entonces no sé si alguien lo ha leído, pues bueno, me parece interesante con lo que estamos leyendo. Harari, ¿no? Es de Harari. Sí, es un israelí y hay una trilogía, porque hay también, sí. Pero es interesante. Sí, es muy recomendable. Muy recomendable. Gracias, Pepa. Sí. Bueno, lee el siguiente párrafo y ya dejamos ahí. La primera ley de trabajadores, 23 Eduardo III, 1349, encontró su pretexto inmediato, no su causa, porque la legislación de este tipo duró siglos, aunque ya había desaparecido el pretexto, en la peste negra. Leo también el pie de página, la nota. No. Ya profundizaremos la semana que viene. Continúa de la acuerdo. lectura. Que diezmó la población a tal punto que, como afirma un escritor, yo tengo un escritor y luego Tori. Un escritor Tori. Vale, perdón. Sí, los Tori. La dificultad de encontrar obreros que trabajasen a precios razonables. Es que cuando la peste negra tú llamabas a un tío para que te cortara el césped, oye, y te pedían 20 euros. ¿Cómo? Es que la gente ya no iba a cortar el césped por la comida y por una palmada en la espalda, ¿no? Fíjate, continúa. Sí, bueno, como ahora la gente que a mí me parece un insulto a la gente que dice, no, es que la gente no quiere trabajar, claro, tienen una paga de 400 euros y no van a ir a recoger, pues no sé, basura, por ejemplo, ¿no? Y encima no te van a dar las gracias, ¿no? Claro. Es que no puede ser. No hay camareros, es que no hay camareros, no hay sí, claro. Es que esto de dar pagas a la gente es que no puede ser, nos quita el servicio. ¿Vale? Sí. El problema es que esos comentarios, perdonad, es lo que a mí me cabrea, esos comentarios vienen de gente que es gente trabajadora o gente que está en una situación bastante precaria. Entonces, claro, dices que esto lo diga un rico que tiene una empresa o Amancio, bueno, pues está en su lógica, pero gente trabajadora, gente que ha pasado penurias,
o gente que está con serios problemas. Porque creían que eran clase media. Y un día descubrieron que eran unos vulgares desarrapados como todos los demás, solo que ganaban un poquito más. Y ese día que descubrieron que no eran clase media, que era un engaño, ¿no? Y que ya no podían tener a nadie que les sirviera en sus labores domésticas, pues ese día, claro, se sintieron desclasados y se sintieron profundamente rencorosos con respecto a los pobres. No con respecto a los ricos que les habían robado, sino con respecto a los pobres que ahora ya no les quieren servir. Qué buen engaño la clase media, ¿no? Oh, menuda trampa. Bueno, nos han dado las 9. No, déjalo. Vale, perdón. Como empezamos un tema nuevo aquí con la ley, con el Estatuto de Trabajadores, vale. Nos quedamos aquí Mejor. y el jueves que viene retomamos la lectura desde donde comienza el párrafo, ¿vale? Desde la primera ley de trabajadores. ¿Vale? Es increíble porque yo me cojo siempre el subrayador, pero es imposible porque lo subrayarías todo. O sea, ¿cómo puede ser que todas las líneas sean...? Sí, yo no tengo sé. el lápiz y me pasa lo mismo, digo. O sea, no lo he abierto. Pero ¿sabéis qué pasa, chicas? Que este libro está desfasado. Es que esto ya no sé, ya pasó de moda el Capital, ¿vale? Sí. Yo, porque no es mi ámbito, pero lo leería en clase. Ahí, Clara, ahí. No puedo. En inglés. Con la excusa, ¿no? Del inglés lo Con la podría excusa meter. del inglés ves poniéndoles párrafos y capítulos. Cuidaos mucho, chicas, que sigamos todas aquí la semana que viene, ¿vale? Jorge, buena ¿cómo le semana. agregaste? Buenas noches. Chao, hasta luego. Buenas noches. Mañana empezamos el otro. Mañana empezamos con el de Historia de la Filosofía, ¿vale? A las 4:30. Muy bien, vale. Buena semana. Au. Bueno, adiós chicos, nos vemos Adiós. la semana que viene. Chao.